Por fin salió a la luz la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir y todas esas calumnias. Esto es fuerte, ¿eh? Imagínense después de tanto tiempo con rumores, con gente diciendo una cosa y la otra, resulta que ahora se sabe todo. A ver, para ser honestos, yo seguía muy de cerca todo este rollo. Siempre me pareció que había algo más ahí, ¿saben? No era solo cosa de la química en la serie, que vaya, era espectacular. Pero es que veías las entrevistas, como se miraban, era evidente que algo pasaba. Y luego, de repente, ¡zas! Que si se habían peleado, que si no se soportaban, que si él era muy tóxico, que si ella lo dejaba por otro. Un montón de barbaridades. Lo que yo creo que está pasando ahora es que la gente que inventó todo esto se está quedando con el culo al aire. Porque resulta que ahora salen pruebas, salen testigos, salen sus propias declaraciones y bingo. Se desmonta todo el tinglado. Parece que la mayoría de lo que se decía eran simplemente inventos para hacer ruido, para vender exclusivas baratas, o yo que sé, para fastidiar. Piensen en esto, Can Yaman es un tío con mucho tirón, y Demet Özdemir, es una diosa. Cuando están juntos, la gente se vuelve loca. Y claro, donde hay mucha luz, también hay mucha sombra. Habrá gente que no quería verlos felices, o que querían crear una historia dramática donde no la había. Recuerdo que había gente que decía Can es muy celoso, Demet es infiel. Pero vamos a ver. ¿En qué se basaban? En nada. Simplemente en suposiciones, en ganas de crear polémica. Y lo peor es que estas cosas se quedan ahí, ¿entienden? La gente las repite y las repite hasta que parecen verdad. Ahora, con la verdad saliendo a la luz, se ve claramente que muchas de esas calumnias eran falsas de remate. No digo que no tuvieran sus problemas, porque en cualquier relación puede haberlos. ¿Quién no los tiene? Pero de ahí a inventar que se tiraban los trastos a la cabeza o que se odiaban, eso ya es otra historia. Para mí, esto demuestra lo peligroso que puede ser el mundo de la fama. Un día estás arriba y al día siguiente te inventan un drama que no tiene pies ni cabeza. Y lo peor es que aunque luego se demuestre que no era verdad, la gente ya se queda con la espinita, ¿no? Con la duda. Y ahora, con todo esto aclarado, ¿qué pensamos? Yo creo que sí que hubo algo entre ellos, y que el algo era bastante serio. Si no, ¿por qué tanto empeño en desmentir cosas que ni siquiera habían pasado? Es como si quisieran protegerse, proteger su historia. Muchos decían que lo de ellos era solo marketing para la serie, que solo actuaban. Pero yo sospecho que había mucha más verdad en eso de lo que algunos querían creer. Y que estas calumnias les hicieron daño seguro. Así que después de toda esta montaña rusa de rumores y mentiras, parece que por fin podemos respirar un poco más tranquilos y ver las cosas como son. O al menos como nos las presentan ahora. Pero la pregunta del millón es, ¿vosotros qué pensáis de todo este salseo? ¿Creéis que estas calumnias hirieron su relación o que simplemente fueron un ruido más?